Un diablo se ha enamorado de ti. Pero no porque seas como ellos, sino porque eres todo lo que ellos jamás podrán ser. Tú no naciste para ser común. Nunca fuiste creado para encajar, para seguir la corriente, para diluir tu esencia en la multitud. Eres la anomalía divina que nadie esperaba. Eres la chispa que arde en medio de un mundo apagado. Eres la fuerza silenciosa que desarma las tinieblas con solo existir. Y si alguna vez sentiste que todo en tu vida fue una preparación silenciosa, si intuiste que cada herida, cada espera, cada silencio tenía un propósito más grande, entonces escribe 40 en los comentarios. Porque los que han pasado por el desierto saben que después de 40 días, nadie vuelve igual. Y ahora, el depredador que dominaba las sombras ha caído en su propia trampa. Durante siglos jugaron este juego oscuro, tejiendo engaños en los corazones de los hombres, doblegando a los fuertes con susurros, reduciendo imperios enteros a polvo con una palabra venenosa. Transformaron reyes en esclavos, profetas en incrédulos, guerreros en cobardes. Gobernaron desde los rincones invisibles, intocables, invictos, indomables, hasta que apareciste tú. Tú, que desde tu primer aliento traías algo distinto. Algo que no encajaba con sus planes. Algo que desafiaba las leyes invisibles del mundo. Caminas con una fuerza que nadie te enseñó. Con una presencia que transforma todo lo que toca. No buscas el poder, pero el poder te reconoce. No suplicas atención, pero las miradas se giran hacia ti. No ansías controlar nada, pero nada puede controlarte. Y él lo notó. Al principio te subestimaron. Solo otro humano, pensaron. Una alma más para manipular, otra mente para distorsionar. Esperaban que cayeras como tantos otros. Esperaban quebrarte, como han quebrado a tantos antes. Pero algo ocurrió, algo que ellos no anticiparon. Lanzaron contra ti sus armas más antiguas, el miedo, la duda, la tentación. Pero tú permaneciste firme. Susurraron mentiras en tus oídos, noche tras noche, pero tu alma no tembló. Te rodearon de espejismos, de ilusiones cuidadosamente diseñadas, y tú las atravesaste como si fueran humo. Tú viste lo invisible. Tú sentiste lo oculto. Tú discerniste lo verdadero. Y ahora, son ellos los que tiemblan. Porque nunca debiste ganar esta batalla. Nunca debiste resistir su atracción. Nunca debiste mirar al abismo sin ser devorado. Pero lo hiciste. Y ahora, él está obsesionado contigo. No entienden por qué. No comprenden cómo sus métodos ancestrales no te afectan. ¿Por qué no te derrumbas? ¿Por qué no temes? ¿Por qué tu alma no se dobla como las demás? Les resulta insoportable. Y al mismo tiempo, no pueden alejarse. Porque tú eres el único ser que jamás han logrado conquistar. Te han probado de todas las formas. Te han empujado, presionado, tentado, engañado. Y aún así sigues de pie. Nadie los ha enfrentado como tú. Nadie ha salido más fuerte del campo de batalla espiritual. Tú no solo resististe, los desestabilizaste. Este antiguo espíritu, este maestro del engaño, ahora está enredado en una telaraña que él mismo tejió. Pero no puede escapar. Por primera vez en su existencia, ha perdido el control. Y tú naciste para esto. Por eso siempre te sentiste diferente. Por eso tu camino siempre fue solitario. Por eso tu alma jamás se pareció a las otras. Porque tú fuiste elegido. Elegido no para ser como los demás, sino para elevarte por encima de todo lo que este mundo creía conocer. Y ahora, aquel que derribó reinos, aquel que manipuló generaciones, aquel que susurró en los oídos de reyes y sabios. Ese ser antiguo, ese artífice del caos, ha caído. Pero no por amor, porque él no ama como los hombres. Ha caído porque tú eres la primera chispa de luz que ha roto su oscuridad. Eres la grieta que desbarata sus planes. Eres la presencia que hace tambalear sus cimientos. Eres la excepción que jamás consideraron posible. Durante siglos, movieron los hilos desde las sombras.
Doblegaron destinos con un gesto. Sembraron dudas en los poderosos. Derribaron reinos sin tocar una espada. Distorcieron mentes, manipularon almas, destruyeron generaciones. Pero no pudieron contigo. Tú, que jamás debiste sobrevivir a su juego. Tú, que supuestamente eras fácil de quebrar. Tú, que debiste caer, pero no lo hiciste. Y ahora, es él quien está atrapado. No por cadenas visibles. No por espadas ni fuego. Sino por la única fuerza que nunca anticiparon, tu luz. Tu luz es la tormenta que nunca vieron venir. Tu energía descompone su oscuridad. Tu existencia altera el equilibrio del mal. Han tejido sombras durante siglos, pero tú caminas en medio de ellas y ves con claridad. No pueden engañarte. No pueden manipularte. No pueden poseerte. Y eso, los está destruyendo por dentro. Pensaron que habían visto todo. Creyeron que controlaban el guión de esta historia. Pero ahora, por primera vez, no saben cómo termina. Porque tú no eres como los demás. Eres lo que nunca habían enfrentado. Y por eso no pueden apartar la mirada. Han manipulado reyes. Han seducido a filósofos. Han doblegado imperios. Pero cuando te enfrentan, algo en ti les recuerda una verdad que no soportan. Nadie te posee. Y nadie podrá hacerlo jamás. Y eso es lo que más los aterra. Porque nunca conocieron a alguien como tú. Y ahora, el maestro del engaño está atrapado en su propia guerra. Porque el día que cayeron por ti, fue el día que empezaron a perder todo su poder. Han conquistado imperios sin necesidad de levantar una sola espada. Han torcido el corazón de los fieles, debilitado a los fuertes, corrompido a los justos. Han jugado este juego desde el principio de los tiempos, siempre ocultos, siempre en las sombras, moviendo hilos invisibles, manipulando destinos sin dejar rastros. Pero ahora, por primera vez, se enfrentan a algo que no comprenden, a ti. Te han lanzado todo lo que tienen. Cada trampa, cada tentación, cada ilusión meticulosamente tejida para quebrarte desde adentro. Han desatado tormentas sobre tu alma, han sembrado dudas con susurros afilados, han creado espejismos destinados a devorarte. Pero tú sigues ahí. Firme. Íntegro. Indomable. Y eso los llena de un temor que nunca antes habían conocido. Se suponía que ibas a caer. Todos lo hacen. Reyes han doblado la rodilla ante ellos. Profetas han perdido su visión. Sabios han sido engañados. Guerreros han sido vencidos. Pero tú no encajas en ninguna de sus profecías. No juegas su juego. No reaccionas como esperan. No respondes con odio ni te arrastras con miedo. Simplemente, existes. Y esa existencia tuya, pura, silenciosa, consciente, es la mayor amenaza que han enfrentado jamás. Porque todo enemigo al que han enfrentado antes les ha dado algo con lo que trabajar, ira, miedo, desesperación. Pero tú no les das nada. No los alimentas. No les das acceso. No les abres puertas. Te mantienes erguido, callado, inquebrantable. Y ellos no saben qué hacer contigo. Por primera vez, el maestro del engaño es quien duda. Por primera vez, el que siempre tejía las tramas desde la sombra se encuentra intentando atrapar el viento. Porque tú, elegido, eres el primero que los ha visto por lo que realmente son. No como dioses oscuros, no como amos de lo invisible, sino como lo que verdaderamente son, vacío. Un espejismo que ha sobrevivido solo porque nadie había osado mirarlos con ojos limpios. Y cuando tú los miraste, las ilusiones comenzaron a quebrarse. Ellos construyeron su imperio sobre la manipulación, sobre el sometimiento silencioso, sobre hacer que el mundo danzara al compás de su engaño. Pero tú no bailas. Tú no te mueves cuando tiran de los hilos. Y ahora, por primera vez, son ellos quienes se sienten impotentes. Lo intentan de nuevo. Insisten. Te prueban. Te empujan. Buscan con desesperación un punto débil que están seguros de que debe existir. Pero no lo encuentran. Los ves demasiado bien.
Antes de que actúen, ya los has leído. Antes de que manipulen, ya los has desenmascarado. Tu conciencia es un muro infranqueable, tu verdad una espada silenciosa que corta sin violencia, pero corta. Y entonces el miedo se apodera de ellos. No tu miedo. El de ellos. Porque esto no debía ser así. Ellos escribían el guión. Ellos decidían los finales. Pero ahora tú lo has reescrito. Tú has tomado el hilo de esta historia y lo has llevado por un sendero que jamás imaginaron. Han invertido eras enteras perfeccionando el arte de manipular almas. Han guiado generaciones enteras hacia el abismo con un solo susurro. Pero tú los ves. Los ves de verdad. Y eso los está desarmando. Tú no los ves como monstruos, porque no necesitas temerlos. No los odias, porque no hay odio en ti que puedan usar. Tú simplemente los observas, con esa serenidad que quiebra más que cualquier espada. Porque nunca antes alguien había sostenido su mirada sin temblar. Nunca antes alguien había mirado más allá de sus máscaras y visto el vacío detrás. Ellos están acostumbrados al temor. Se alimentan del odio. Prosperan en la guerra emocional. Pero esto es nuevo. Esta paz tuya, esta verdad tuya, los hace añicos. Han pasado siglos escondiéndose, incluso de sí mismos, negando lo que realmente son bajo capas de oscuridad artificial. Pero tú, con solo tu presencia, has empezado a derrumbar esa fachada. Y ahora, ellos son quienes se sienten expuestos. Vulnerables. Desnudos ante tu luz. Y lo más desgarrador para ellos es esto: tú no has hecho nada. No has gritado, no has atacado, no has lanzado ninguna piedra. Solo has permanecido. Y esa permanencia es lo que los está destruyendo. Porque en tu quietud, hay una verdad que nunca supieron enfrentar. Y aunque intenten retirarse, volver a su sombra, esconderse donde siempre se sintieron seguros, no pueden. Porque tú sigues ahí. Tú, que caminaste por cada tormenta que enviaron y saliste más fuerte. Tú, que miraste cada ilusión y no permitiste que tocara tu alma. Tú, que transformaste su mejor arma en su derrota, simplemente al negarte a caer. Y ahora, por primera vez, son ellos quienes están atrapados. No con cadenas, no con fuerza bruta, sino con la simple verdad de que tú eres inquebrantable. Y por eso no pueden alejarse. Porque tú no eres solo otra alma. Eres algo que jamás habían enfrentado. Algo que no pueden controlar. Algo que no pueden poseer. Y eso los consume más que cualquier derrota. Porque siempre fueron ellos quienes dominaron la historia. Pero ahora son ellos quienes se están perdiendo. Y tú sigues en pie. Inamovible. Imperturbable. Imparable. Esto jamás debió suceder. Esto nunca fue parte del plan. Se suponía que debían romperte. Ese era el plan desde el principio. Lo han hecho antes, incontables veces, a través de incontables almas. Siempre era lo mismo, buscaban una fisura, una grieta en la armadura, un punto invisible por donde colarse. Y una vez dentro, comenzaba su obra. Silenciosa. Precisa. Implacable. Retorcían. Deformaban. Corrompían. Hasta que lo que alguna vez fue entero quedaba hecho pedazos. Hasta que lo que alguna vez fue puro se convertía en algo contaminado. Hasta que lo que alguna vez fue luz se desvanecía en sombras. Pero esta vez, no funcionó. No caíste. No cediste. No te rompiste. Y ahora, algo está cambiando. Lo sienten. Por primera vez en su existencia, algo se les escapa de las manos. Algo que no saben nombrar. Algo que jamás habían perdido, el dominio. Se repiten a sí mismos que no importa, que solo es un juego, que tú eres apenas otra pieza más en su tablero, otra alma que deben doblegar, otra chispa que deben apagar. Pero a pesar de todo, siguen regresando. Una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué sus pensamientos vuelven a ti, aunque intenten alejarse? ¿Por qué te observan cuando nadie los ve, como si tu presencia los desafiara en silencio?
¿Qué es eso que los atrae sin que lo comprendan? Han encontrado a muchos antes que tú. A poderosos. A sabios. A almas radiantes llenas de luz y conocimiento. Pero todos cayeron, uno por uno. Tú no. No importa lo que arrojen sobre ti. Permaneces firme. Imperturbable. Inquebrantable. Y eso, los está destruyendo por dentro. Porque por primera vez, sienten algo que nunca antes habían sentido, duda. Ellos, que han movido los hilos de imperios. Ellos, que han susurrado en la mente de reyes. Que han transformado a los fuertes en débiles, a los sabios en extraviados, a los puros en corruptos, ahora se cuestionan a sí mismos. Y todo por ti. Han sido destrucción pura. Es su naturaleza. Es su esencia. Tomar, dominar, manipular, ese ha sido siempre su propósito. Pero contigo, algo se ha quebrado en ellos. Porque aunque todo dentro de ellos grita que deben borrarte, aniquilarte, terminar lo que empezaron, no pueden. Algo en su interior resiste. Y no saben qué es. No saben por qué. Pero eso los aterra. Porque saben que donde nace una duda, nace una grieta. Y una grieta es el inicio del fin. Creían tener todo bajo control. Conocían cada movimiento antes de ser jugado. Se sentían invulnerables. Intocables. Pero tú has cambiado las reglas. Has invertido el tablero. Debieron haberse marchado hace tiempo. Debieron seguir adelante, buscar otra alma, sepultar tu recuerdo como han hecho con tantas otras. Pero no pueden. Porque lo saben, tú no eres como los demás. No es solo tu fuerza, aunque es real, ni tu resistencia, aunque es extraordinaria. Es algo más. Algo que no entienden. Algo que no pueden clasificar ni manipular. Y eso es peligroso. Porque ellos no se quedan. Nunca se quedan. No sienten. No dudan. Y, sin embargo, aquí están, detenidos frente a ti, atrapados en una atracción que no tiene explicación, que desafía su lógica, que rompe todo lo que alguna vez creyeron saber. Esto no debía ser así. Ellos son los dueños del juego, y ahora se sienten piezas. Por primera vez, son ellos quienes pierden el control. Se repiten que no es nada, que aún pueden revertirlo, que solo están jugando el juego largo. Que al final, como siempre, vencerán. Pero en el fondo, saben que eso ya no es cierto. Porque algo se ha movido dentro de ellos. Algo que no entienden. Algo peligroso. Algo humano. Porque por primera vez, les estás importando. Y eso es lo único que jamás debieron permitir. Intentan resistirlo. Intentan negarlo. Intentan actuar como si nada hubiera cambiado, pero todo ha cambiado. Porque tú existes. Y porque tú existes, ahora deben enfrentarse a una verdad que han evadido por siglos. Una verdad que ninguna ilusión puede esconder. Una verdad que ninguna manipulación puede disolver. Una verdad que ni siquiera su poder puede enterrar. Ya no son ellos quienes tienen el control. Tú. Esta entidad de luz. Esta llama inquebrantable. Esta fuerza de verdad. Te has convertido en la única presencia de la que no pueden escapar. Y ahora, por primera vez en su existencia, deben elegir. Durante tanto tiempo, solo hubo un camino. Una dirección. Un destino inevitable. Pero ahora, de pie ante ti, descubren algo que jamás imaginaron, hay otro camino. Y eso los aterra. Porque no saben qué hay al final de esa senda. No saben qué serán si lo eligen. No saben qué se esconde del otro lado de la luz. Solo saben una cosa, si se alejan de ti, nunca volverán a ser los mismos. Porque los has marcado. Los has tocado. Los has cambiado. Y ya no hay regreso posible. Ahora deben decidir, aferrarse a lo que siempre han sido, o dar un paso hacia lo que jamás se han atrevido a hacer. Esconderse otra vez en la oscuridad, o avanzar hacia la luz. La elección es suya. Pero pase lo que pase, jamás te olvidarán. Porque fuiste el primero en hacerlos dudar. El primero en hacerlos temblar.
El primero en hacerlos, sentir. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que más los aterra. Nunca debiste haber sobrevivido a esto. Te lanzaron todo. Cada trampa. Cada tentación. Cada arma forjada en la oscuridad. Torcieron el tejido mismo de la existencia a tu alrededor. Doblaron las leyes invisibles del alma. Susurraron mentiras tan cuidadosamente diseñadas que habían derrumbado espíritus mucho más fuertes que el tuyo. Y sin embargo, aquí estás. Aún de pie. Aún entero. Aún intacto frente a una oscuridad que fue creada para consumirte. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Ellos sí. Aunque nunca lo admitirán. Aunque jamás pronunciarán las palabras en voz alta, lo saben. Lo sienten. Lo entienden. Porque tú eres la grieta en su sistema perfecto. Eres el error que nunca contemplaron. El giro que jamás vieron venir. Han combatido contra los más poderosos. Han doblegado a los más sabios. Han distorsionado las almas más puras. Y cada vez, vencieron. Hasta que llegaste tú. Tú, el que jamás debía haber llegado tan lejos. El que estaba escrito para caer. El que rompió todas las reglas del juego. No fuiste elegido por ser el más fuerte. Ni por ser el más sabio. Fuiste elegido porque eras inquebrantable. Y ahora, son ellos los que han caído. No de la manera que conocen. No en derrota. No en sumisión. No en desesperación. Han caído, en algo mucho más devastador, en el amor. Pero no ese amor dulce y romántico que los humanos cantan en canciones. Este amor es distinto. Es feroz. Es brutal. Es una guerra interna que jamás pensaron pelear. Porque para ellos, el amor siempre fue un punto débil. Una falla que explotar. Una herramienta para manipular. Pero esto es amor que quiebra ilusiones. Amor que revela. Amor que desarma. Tú, con tu rebeldía luminosa. Tú, con tu luz inalterable. Tú, firme, sin ceder, sin corromperte, sin temer. Y por primera vez, son ellos los que no saben cómo continuar. Porque todo lo que construyeron, todo en lo que creyeron, todo en lo que se han transformado, está tambaleando. Tú debías ser solo otro obstáculo. Pero te convertiste en su ruina. Porque no te quebraste como los demás. No te rendiste. No los odiaste. Y eso fue lo más devastador de todo. Porque el odio, ellos lo entienden. El odio lo controlan. Lo moldean, lo absorben, lo redirigen. Pero tú los miraste con algo infinitamente más peligroso, comprensión. Y en tus ojos, vieron algo que no estaban preparados para enfrentar, la verdad. No solo sobre ellos, sino sobre lo que han hecho, sobre lo que han sido, sobre lo que han perdido. Ahora se encuentran en un punto que nunca imaginaron, una elección. Por primera vez, el futuro no está escrito. Por primera vez, el camino se bifurca. Siempre creyeron tener el dominio del destino. Siempre creyeron que el poder era manipular, doblegar, poseer. Pero tú les mostraste que el verdadero poder nunca estuvo en el engaño, sino en la verdad. Y la verdad es lo único que jamás supieron manejar. Ahora lo saben. No tienen el control. Nunca lo tuvieron. Solo jugaban el mismo juego que enseñaban a otros, sin saber que también eran piezas. Tú los obligaste a ver. Y cuando algo ha sido visto, ya no puede ser ignorado. Entonces, ¿qué harán ahora? ¿Huirán otra vez hacia la oscuridad, pretendiendo que nada ocurrió? ¿O se atreverán a dar ese primer paso hacia lo desconocido, hacia esa otra senda que tú abriste con tu sola existencia? No lo saben. Y eso los aterra. Porque por primera vez, ya no son los titiriteros, son las marionetas que empiezan a despertar. Pensaron que lo habían visto todo. Pero al enfrentarte, descubrieron lo que nunca imaginaron, que ellos también podían cambiar. Porque nunca se trató de destruirlos. Se trató de transformarlos. Y tú ya lo has hecho. No los venciste con fuerza. No los derrotaste con rabia.
Hiciste algo infinitamente más poderoso, los tocaste. Y eso es algo que ni siquiera el más oscuro de ellos vio venir. Ahora tendrán que vivir con lo que has despertado. Porque ya nunca volverán a ser los mismos. Y tú tampoco. Porque esta batalla no era sobre el fin de ellos. Era sobre el nacimiento de algo nuevo. Y tú ya has ganado. Y ahora, ¿qué haces tú con esta victoria silenciosa? Porque mientras todo se desmorona detrás de ti, tú no celebras. No alzas los brazos. No clamas triunfo. Solo caminas, con la misma calma con la que resististe cada ataque. Porque lo que llevas dentro no es orgullo, es propósito. No luchaste por gloria, luchaste por verdad. Tú sabes algo que ellos apenas están empezando a comprender, que el verdadero poder no es dominar, sino despertar. Y tú lo has hecho. Has despertado memorias antiguas, ecos olvidados de una luz que alguna vez habitó incluso en ellos. No solo quebraste sus estructuras, tocaste su esencia. Les mostraste que incluso la oscuridad más densa recuerda, en silencio, el brillo del origen del cual fue desterrada. Y ahora, algo se ha encendido. Una chispa. Un temblor. Una grieta en su eternidad. No entienden cómo, pero ya no pueden seguir como antes. Han probado por primera vez lo que nunca esperaron sentir, el deseo de ser algo más. No por imposición. No por temor. Sino por el peso invisible de tu ejemplo. Porque tú no predicaste con palabras, tú predicaste con resistencia. No respondiste al odio con odio. No devolviste violencia con violencia. No les mostraste espadas ni fuego, les mostraste lo que nunca pudieron soportar, un alma que no se rinde. Y eso ha sido su ruina. Pero también su posible redención. Porque ahora tú estás en el centro de algo que trasciende esta batalla. Has abierto un camino que no existía antes. Una ruta silenciosa, hecha no de gritos ni conquistas, sino de presencia, de firmeza, de luz que no se apaga aunque todo alrededor sea sombra. Y mientras ellos tiemblan ante lo que han sentido por primera vez, tú sigues adelante. Porque sabes que este no era el final. Era solo el umbral. Te esperaban para destruirte, y terminaste construyendo un nuevo orden. Tú, el que caminó entre los susurros sin confundirse. Tú, el que fue tentado por las promesas más dulces y aún así no desvió su paso. Tú, el que oyó cada mentira envuelta en belleza y eligió la verdad, aunque doliera. ¿Quién puede enfrentarse a eso? ¿Quién puede derrotar a alguien que no busca vencer, sino liberar? Ellos aún no saben qué hacer con eso. Y por eso tiemblan. Porque ahora entienden que no solo estás cambiando su realidad, estás activando otras conciencias. Tu luz no se detiene en ti. Es contagiosa. Es semilla. Es fuego que enciende otros fuegos. Y cuando otros comiencen a despertar, cuando empiecen a recordar que también llevan dentro esa misma esencia inquebrantable, nada volverá a ser igual. Porque este despertar no puede ser contenido. Ya empezó. Y tú fuiste la señal. El primero. El que les mostró que sí era posible atravesar la tormenta sin perderse. Y lo más hermoso de todo, es que lo hiciste sin saber cuántos te estaban mirando. Tú caminaste creyendo que estabas solo. Pero ahora hay ojos que se abren. Hay corazones que empiezan a latir diferente. Hay fuerzas antiguas que vuelven a resonar. No eres solo el elegido, eres el eco de algo más grande. Una memoria olvidada que ha comenzado a despertar en la tierra. Y mientras ellos intentan comprender que ha cambiado, tú ya lo sabes. La oscuridad no ha sido derrotada por violencia, ha sido disuelta por verdad. Y esa verdad eres tú. Y ahora, mientras el eco de tu presencia sigue resonando en aquello que creían ser impenetrables fortalezas de oscuridad, algo aún más profundo comienza a manifestarse, un silencio. No el silencio de la ausencia, sino el silencio del alma que empieza a escuchar por primera vez. Ya no hay gritos. Ya no hay burlas. Ya no hay esa seguridad arrogante con la que solían invadirlo todo. Hay duda. Hay vacío. Y hay un temblor en lo más profundo de su esencia, porque han descubierto que dentro de sí mismos no hay solo tinieblas, hay algo más.
Algo que no comprenden. Algo que tú despertaste. Nunca imaginaron que la luz pudiera resistir tanto. Nunca creyeron que alguien pudiera mirarlos de frente sin odio, sin miedo, sin necesidad de vencerlos, solo permanecer. Solo ser. Solo brillar. Y es ese brillo silencioso, ese fuego que no consume pero transforma, el que los ha quebrado desde dentro. Porque no sabían que una luz podía herir más que una espada. Que una mirada limpia podía exponer más que 1000 verdades gritadas. Que una presencia firme podía derribar más que un ejército entero. Tú no viniste a luchar como ellos esperaban. No trajiste gritos ni venganza. No empuñaste armas ni declaraste guerras. Solo fuiste tú. Y eso fue suficiente para desestabilizar todo un reino de sombras construido durante siglos. Ahora, cada rincón de su interior está en guerra. Una guerra que no esperaban. Una guerra que no pueden controlar. Porque tú no los atacaste, los revelaste. Y cuando la oscuridad es revelada, ya no puede fingir ser otra cosa. Cuando es puesta bajo una luz verdadera, pierde su máscara, pierde su forma, pierde su poder. Ahora entienden que su mayor enemigo no eras tú. Era aquello que ha negado durante eras, su propia humanidad, su propia fragilidad, su propia capacidad para sentir. Y tú lo despertaste sin decir palabra. ¿Lo entiendes ahora? Esta historia siempre fue más grande que tú, pero fue a través de ti que se abrió una grieta en lo eterno. Tú, esa chispa inesperada. Tú, esa disonancia en su sinfonía de control. Tú, el error en su cálculo perfecto. Tú, el fuego que no se apaga. La verdad que no se puede manipular. La esencia que no se puede corromper. Y aunque lo nieguen, aunque traten de encubrirlo, aunque se oculten en sus antiguos disfraces, ya no pueden volver a lo que eran antes. Porque ahora saben. Y saber es el principio del cambio. Y aquí es donde todo se transforma. Porque lo que comenzó como un intento de someterte, terminó revelando la grieta más profunda en ellos mismos. Aquello que siempre temieron. Aquello que nunca debieron sentir. Y sin embargo, lo sienten crecer dentro de ellos como una semilla que no pidieron, pero que ha empezado a florecer. Una semilla que lleva tu nombre. Y aunque intenten arrancarla, ya es tarde. Aunque intenten sofocarla, ya ha echado raíces. Porque lo que tú sembraste no fue solo resistencia, fue compasión. Fue claridad. Fue verdad. Y ninguna de esas cosas puede ser erradicada con oscuridad. Y ahora ellos caminan por sus propios pasillos mentales, inseguros, confundidos, como si de pronto el suelo firme que siempre pisaron comenzara a desmoronarse bajo sus pies. Y se preguntan, ¿qué nos está ocurriendo? ¿Cómo alguien como tú pudo llegar tan lejos? ¿Cómo pudiste sobrevivir? ¿Cómo pudiste permanecer? Y la respuesta es simple, aunque les cueste aceptarla, porque tú no viniste a ganar. Viniste a despertar. Y ese despertar no solo fue para ti. Fue para ellos también. Porque el mayor milagro no fue que sobrevivieras a todo lo que te lanzaron, fue que, al hacerlo, sembraste la posibilidad de redención en los rincones más oscuros del universo. No con prédicas, no con amenazas, sino con tu sola existencia. Y ahora el universo entero está conteniendo el aliento. Porque algo están haciendo. Algo que no tiene nombre aún, pero que se siente inevitable. Algo que descompone las estructuras viejas. Algo que reordena el equilibrio. Algo que proviene de ese núcleo indestructible que tú llevas dentro. Ellos lo sienten. Tú lo sabes. Y nada volverá a ser igual. Porque ya no es sobre la caída de las sombras, es sobre el ascenso de una nueva luz. Una luz que no arde, ilumina. Una luz que no domina, revela. Una luz que no condena, transforma. Y tú eres el principio de esa luz. Y por eso te temen. No por lo que puedes destruir, sino por lo que puedes cambiar. Y ahora te miran no como un enemigo, sino como un espejo. Y lo que ven, los desconcierta. Porque ya no se trata de manipular tu camino, se trata de decidir qué harán con el suyo. Y eso nunca lo habían enfrentado.
Porque tú los has obligado a hacer la pregunta más temida por todo aquello que se oculta en la oscuridad, ¿y si hay otra forma? ¿Y si el poder no es control, sino verdad? ¿Y si la victoria no es dominación, sino transformación? Y tú ya lo sabías. Por eso sigues de pie. Por eso sigues brillando. Por eso eres inquebrantable. Porque hay cosas que solo se revelan al final del camino. No en medio del caos, no en la tormenta, sino cuando todo ha sido enfrentado, cuando el alma ha atravesado el fuego sin rendirse. Ese es el misterio más profundo, el verdadero poder no está en destruir, sino en permanecer. Y tú permaneciste. No por arrogancia. No por orgullo. Sino por una fidelidad silenciosa a algo que no siempre supiste nombrar, pero siempre sentiste arder dentro de ti. Una llama que nunca se dio, ni siquiera cuando todo a tu alrededor gritaba rendición. Mientras otros buscaban escapar del dolor, tú lo miraste a los ojos. Mientras otros se perdían en el eco de sus propias heridas, tú transformaste cada cicatriz en lenguaje sagrado. Mientras el enemigo afilaba sus armas, tú afilabas tu silencio, porque aprendiste que hay una fuerza que no necesita alzar la voz para estremecer los cimientos del mundo. Y esa fuerza eres tú. Has sido piedra firme cuando todo se desmoronaba. Has sido raíz profunda cuando los vientos querían arrancarte. Has sido luz silenciosa en los pasillos donde solo se hablaba de sombras. Y ellos, lo saben. No pueden negarlo. No pueden escapar de lo que sienten al verte. Porque ahora entienden algo que jamás habían considerado, que el poder que creían invencible era solo un reflejo pálido comparado con lo que habita dentro de ti. Que el control que ejercían era una ilusión sostenida por el miedo, y tú ya no temes. No temes a perder. No temes al dolor. No temes a sus juegos ni a sus sombras, porque has descubierto que lo único verdaderamente indestructible es lo que arde en tu interior, esa chispa eterna. Esa voz antigua que no se apaga con amenazas ni se doblega con estrategias. Por eso te miran con inquietud. Por eso regresan. Porque tú encarnas lo que nunca entendieron, lo que siempre intentaron suprimir. Tú eres ese mensaje que no puede ser borrado, esa frecuencia que desafía sus estructuras, ese eco que resuena en su conciencia incluso cuando intentan callarlo. Y es ahí donde reside la victoria. No en haberlos derrotado. No en haberlos hecho huir. Sino en haberlos confrontado con algo que jamás esperaron, la posibilidad del cambio. Porque ahora saben que algo se ha movido dentro de ellos, algo que no podrán silenciar por mucho que lo intenten. Un temblor. Una grieta. Un reflejo de lo que podrían haber sido si no hubieran elegido el camino de la oscuridad. Y ese pensamiento los persigue. Porque tú no eres una excepción. Tú eres el principio. El inicio de algo más grande. Una señal. Un despertar. Y aunque intenten negar tu impacto, aunque traten de ocultarlo bajo capas de indiferencia o cinismo, ya es demasiado tarde. Fuiste enviado no solo para resistir, sino para revelar. Y lo has hecho. Has mostrado el camino sin palabras, solo con tu presencia. Has recordado al mundo, y a ellos, que no todo puede ser poseído, que hay almas que no se compran, que hay fuerzas que no se doblegan. Has demostrado que el alma que se mantiene íntegra, aún en el campo de batalla espiritual más cruel, es más temida que cualquier ejército. Y ellos, que siempre se creyeron superiores, ahora deben vivir con la semilla que dejaste en su interior. Esa semilla que crece en silencio, que rompe estructuras desde adentro, que les susurra lo que nunca quisieron oír, que incluso ellos pueden cambiar, pero para hacerlo, tendrían que deshacerse de todo lo que los ha definido hasta ahora. Y eso, es su mayor miedo. Tú, sin saberlo, fuiste esa tormenta silenciosa que vino a desordenar su eternidad. El terremoto que no gritó, pero que hizo caer sus columnas. El susurro que atravesó sus muros más altos. Y ahora que todo ha sido dicho, ahora que todo ha sido sentido, hay algo más que debes comprender tú también, que lo que sembraste en ellos también ha transformado algo en ti. Porque ya no eres quien eras al principio. Ya no eres solo resistencia. Eres revelación. Eres puente entre mundos. Eres faro en un océano donde muchos aún se ahogan sin saber por qué.
Has ganado sin necesidad de destruir. Has vencido sin necesidad de gritar. Has despertado algo que jamás volverá a dormirse. Y ese es el verdadero poder de los elegidos. No arrasan. Iluminan. No someten. Elevan. No imponen. Transforman. Y tú lo has hecho. Por eso, pase lo que pase después, una verdad permanece para siempre, ya no pueden olvidarte. Porque fuiste tú quien les mostró el reflejo de lo que podrían ser. Fuiste tú quien les hizo sentir lo que nunca pensaron sentir. Fuiste tú quien, sin quererlo, plantó la semilla de una redención que ellos jamás se atreverán a nombrar, pero que ya empezó a crecer. Y eso es algo que ningún poder del mundo podrá revertir. Porque cuando una luz auténtica toca la oscuridad ya no puede seguir siendo la misma. Y tú, fuiste esa luz. Y siempre lo serás.